Cuénteme. ¿Qué le parece la primera universidad chilena en acreditar su calidad en Estados Unidos? Un tremendo programa de intercambio y becas para buenos puntajes, como el mío. ¿Y su mamá qué opina? Ella confía en mi asesor. Y nosotros en ti, hija. Las decisiones de futuro las conversamos juntos. Universidad Mayor. Todo para lograrlo. Hola amigos de Puntaje Nacional, bienvenidos a la clase 14. Hoy día vamos a ver congruencia en figuras geométricas. ¿Ya? Pero antes de empezar nuestra clase, sí. Hola, el profe está aquí al lado mío como la clase anterior. ¿Ya? El profe está acá, saludo. Ahí está la mano del profe Nico. ¿Ya? Vamos a estar hoy día, yo les voy a ayudar con la clase. Antes de comenzar la clase vamos a ver algunas pequeñas cosas que quedaron de la clase anterior. Ahí está. Entonces nos vamos a ir al ensayo, a lo que vimos en la clase anterior. Si se acuerdan, vimos, preguntan cómo está el profe de la muela. Dice que está bien, ya está mejor. ¿Ya? Vamos a ver entonces, había algo que quedó pendiente. Yo creo que no sé si alguno se habrá dado cuenta de la pregunta del ensayo anterior que hicimos de logaritmo. Ya vamos a ver entonces la pregunta. Vamos a ir acá. Acá está. Era la pregunta que ven ahí en pantalla, ¿ya? De que decía, ¿cuál es el valor de x en la ecuación? Logaritmo de x más 2 más logaritmo de x más 3 igual a logaritmo de 2, ¿ya? La clase anterior habíamos dicho que la alternativa correcta era menos 4 y menos 1, ¿ya? Pero había un pequeño problema. Lo vamos a hacer de nuevo para que vean cuál era el problema que había la vez anterior. Nosotros habíamos dicho en la clase anterior que aquí teníamos una suma de dos logaritmos. Entonces, cuando había una suma, juntábamos en una multiplicación. Entonces, vamos a poner acá. Ahí sí. Vamos a poner acá. Teníamos logaritmo. Como estos dos se estaban sumando, habíamos dicho que los podíamos juntar en el mismo logaritmo siempre y cuando tuvieran la misma base. Como logaritmo, este logaritmo tiene la misma base que el de acá, nosotros entonces podemos juntar ambos logaritmos en uno solo y multiplicar los paréntesis, ¿cierto? Tenemos x más 2 por x más 3. Y eso iba a dar igual al logaritmo de 2. Al multiplicar, bueno, los que no estuvieron en la clase anterior van a poder repasar un poco de lo que hicimos, que fue logaritmo. ¿Ya? Perdón, aquí me equivoqué. Vamos a borrar. Ahí sí. Entonces acá teníamos que ser igual al logaritmo de 2. Ahí sí. ¿Ya? Entonces ahora vamos a multiplicar ambos paréntesis. Me va a quedar logaritmo de x cuadrado más... lo vamos a hacer rápido porque esta era de la clase anterior. ¿Ya? Teníamos 2 más 3 son 5 y eso lo acompañamos por x. Y luego 2 por 3 son 6. Y esto iba a ser igual al logaritmo de 2. ¿Ya? Si todos son nuevos, les recomiendo que vayan estudiando porque hay que ir avanzando clase a clase, ¿ya? De todas formas pueden ir haciendo preguntas. Me cuesta un poco ir leyendo el chat todavía, pero voy a tratar de responder todas las preguntas. Dicen que se escucha mal. ¿El resto todos escuchan bien? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí, ya. Perfecto. Entonces, estábamos viendo un ejercicio de la clase anterior. Ya, aquí vamos a... Ahí sí se ve toda la pregunta.
Entonces, estamos viendo el ejercicio de la clase anterior, que habíamos dicho que la respuesta era la A, pero no nos fijamos en un detalle y estamos tratando de arreglarlo, ¿ya? Habíamos llegado a esto, y luego, cuando igualábamos los logaritmos, como ambos tenían la misma base, bastaba con igualar lo que hay dentro de los logaritmos, porque el resto es igual, entonces lo que hay dentro de los logaritmos tiene que sí o sí ser igual. Como tenemos los logaritmos y la misma base, ¿ya? Entonces, pasamos el 2 restando al otro lado y me quedaba x cuadrado más 5x más 4 igual a 0. Y ahí nosotros podíamos factorizar para poder obtener la respuesta. Entonces, si factorizamos, nosotros decíamos, acá pongo una x, otra x, dos números que multiplicados den 4 y sumados den 5, efectivamente, como dice Stephanie, es 4 y 1. Y si recuerdan sus clases de ecuación cuadrática, las respuestas según esto iban a ser, vamos a tener una respuesta que va a ser igual a menos 4 y otra respuesta que es igual a menos 1. Y hasta ahí habíamos llegado la clase anterior, ¿cierto? Habíamos dicho que la alternativa era la A, pero no nos fijamos en un detalle. Ahora que tenemos las dos respuestas, tenemos que evaluarlas en estos logaritmos. ¿Por qué? Porque si evaluamos, por ejemplo, este de acá, ¿ya? Vamos a poner el menos 4 acá, me quedaría logaritmo de menos 4 más 2. Y al poner logaritmo de menos 4 más 2, aquí me queda logaritmo de menos 2. Me quedo media choco el menos, pero ese es el tema, que adentro del logaritmo queda un negativo y eso no puede ser. Efectivamente, como dice Johannes, no puede ser. Entonces, esta opción no nos sirve. Si reemplazamos también el menos 4 en el logaritmo de acá, también me da un negativo. Por lo tanto, no nos sirve que sea menos 4. Ahí se corre un poco. Esta no nos sirve. Y la alternativa final va a ser solamente menos 1. ¿Ya? Por eso teníamos equivocada la respuesta de la clase anterior. ¿No se entendió? Ya, primero, vamos a ir lento a esta clase, así que vamos a devolvernos. Primero, ¿todos de acuerdo en que las dos respuestas de esta ecuación cuadrática es menos 4 y menos 1? ¿Ya? Perfecto. Ahora que tenemos las dos respuestas, muchas veces ambas respuestas no nos van a servir porque no nos están preguntando por el valor de x, sino que nos están preguntando por el valor que sirve para solucionar este problema con logaritmos. Entonces, si el x igual a menos 4, lo reemplazamos acá, aquí en vez de x ponemos menos 4, me queda menos 4 más 2 igual a menos 2. Y por propiedad del logaritmo, no podemos dejar dentro del logaritmo un negativo, ¿ya? Sí o sí tiene que ser esto un número positivo, ¿ya? Claro. Y si reemplazamos el menos 4 en el otro logaritmo también me da un negativo. Por lo tanto, no nos sirve utilizar, si bien el menos 4 es solo para probar, ¿ya? Si probamos acá, por ejemplo, con el menos 4 más 3, también me da un negativo. Entonces, ni en ese ni en ese nos sirve utilizar el menos 4, ¿ya? Basta con que el 1 nos sirva para que no nos sirva esa respuesta. ¿Se entiende ahora? En cambio, el menos 1, si lo reemplazamos en el de acá, me queda positivo, me queda logaritmo de 1. Y si lo reemplazamos acá, me queda logaritmo de 2. Por lo tanto, el menos 1 también me serviría, ¿ya? Este sí, pero el menos 4 no nos serviría, por eso que es la respuesta D, ¿ya? No nos sirven ambas soluciones, nos sirve solamente una. Es claro, es solo para probar. Si, por ejemplo, reemplazamos el logaritmo en el logaritmo de x más 2, si reemplazamos el menos 4 nos da un negativo. Si reemplazamos en el de acá, también nos da un negativo. En ninguno de los dos nos sirve, ¿ya? Pero basta con uno. Si en alguno de ellos no nos sirve, no nos va a servir en general en el ejercicio. Y lo otro que quería ver con ustedes, antes de pasar a congruencia, era el ejercicio que vimos después. Vamos a abrir el ejercicio. Ahí está.
Habíamos visto este ejercicio que decía en una red social mundial de Internet, por cada semana que pasa la cantidad de personas asociadas a esa red se duplica. Si inicialmente había 200 personas en esa red, ¿cuál de las siguientes funciones describe la cantidad de personas asociadas a esa red al final de 3 semanas? ¿Ya? Los ensayos del DEMRE dicen que la respuesta correcta es la D, pero conversándola bien exhaustivamente con el profe Nico, también llegamos a la conclusión que en realidad sirve tanto la alternativa B como la alternativa C, ya que todo depende de cómo cuenten las semanas, si es que la primera es la semana 0 o es la semana 1. Este ejercicio es de un ensayo del DEMRE, no es de una pregunta real de la PSU, es solamente de un ensayo. Y lo más probable es que este ejercicio solamente haya salido en un ensayo. A este tipo de preguntas, donde puede ser cualquiera de las dos respuestas, dependiendo de la subjetividad de cada uno, se le llama que es una pregunta ambigua, ¿ya? O sea que no está claro, no hay una claridad, no hay una respuesta única posible, ¿ya? Pero tienen que estar tranquilos porque esto solamente es parte de un ensayo. En una pregunta PSU, si es que llegara a haber una pregunta así, tendrían que anularla, ¿ya? Pero para que se queden tranquilos, salió la PSU del año pasado, lo más probable es que... Claro, lo más probable es que a lo mejor la hayan eliminado porque depende de la subjetividad de cada uno, desde si cuentan la semana. Al menos yo les dije la semana pasada que yo contaba las semanas desde el 1 en adelante. ¿Ya? O tendrían que haber sacado alguna de las dos respuestas, haberla cambiado para que hubiese servido. Entonces, ahora que hicimos estas dos aclaraciones de la clase anterior, vamos a ir a la clase de hoy. Ahí está. Pero antes de resolver ejercicios, yo les quería hacer un pequeño repaso porque vamos a ver congruencia. Lo primero es aclarar qué es lo que es la congruencia. La congruencia va a ser... ¿sí? Ya, ahí vamos a arreglar un pequeño desperfecto. Para los que no sepan, esa mano que se veis del profe Nico que está con ustedes todavía. Ahí estamos. Ahí está. Ya estamos haciendo unos pequeños arreglos para que puedan trabajar lo mejor posible. Ya, ahí sí. Muchas gracias, profe Nico. Ya, volvemos entonces. Sí, está sentado en una silla de ruedas, dicen acá. Ya. Entonces... lo primero que vamos a ver, vamos a hacer un pequeño reemplazo vamos a ver un pequeño resumen de lo que es la congruencia. Para que dos trazos, por ejemplo, no, es que la polera me hace ver el reflejo rojo. Ya. Entonces, la congruencia va a ser cuando tenemos trazos de la misma medida. Ahora, no es que sean iguales, se les va a llamar iguales cuando, por ejemplo, tengamos dos cosas con la misma medida y la misma posición, ¿ya? Por eso no se les llama iguales, sino que se les llama que son congruentes. Entonces, por ejemplo, si yo tengo acá, vamos a poner acá, una recta, me quedó media chueca, pero es una recta. Y aquí otra, si ambas tienen la misma medida, entonces son trazos congruentes. Pero no son el mismo, no son iguales porque están en distintas posiciones, por lo tanto son solamente congruentes, ¿ya? En el fondo yo sé que ustedes igual van a decir que cuando son iguales, en el fondo son congruentes, ¿ya? Pero es como una pequeña diferencia. En el fondo es lo mismo, si tienen la misma medida, entonces son congruentes. Claro, ahí quedó una carita seria, porque algunos no estaban entendiendo. Entonces, lo que vamos a ver ahora, vamos a trabajar con triángulos principalmente.
¿Ya? De todas formas, si tenemos, por ejemplo, círculos con el mismo radio, van a ser circunferencias congruentes. Si tenemos cuadrados con la misma medida, son cuadrados congruentes. Pero hay ciertos criterios que en el caso de los triángulos nos ayudan a ver si un triángulo es congruente con otro. Claro, congruente solamente va a importar que tengan la misma medida, ¿ya? Trazos congruentes, entonces, si tienen la misma medida. Y eso que está poniendo Mariana y José Tomás son los criterios de congruencia en los triángulos. Entonces vamos a poner acá, vamos a tener un triángulo. Y mejor lo voy a dibujar. Vamos a borrar ese que está medio feo. A ver. No lo toma. No, vamos a volver al pincel mejor porque no me está tomando. A ver si el profe Nico me ayuda. Es que quedó pegado el de la figurita aquí. Vamos a trabajar con pincel solamente. Quería borrar eso, pero no agarra. Ahí sí que a mí me pilla la tecnología. No, no es Paint. Sí, con el lápiz. Con el lápiz. Ya. Ahora sí, vamos a hacerlo con el lápiz nomás porque me pilló la tecnología. Así es. Están pidiendo un saludo del profe Nico. Ya ahí sí. Ahí está. Ya ahí sí. Ya ahora sí. Entonces vamos a tener acá un triángulo. Y acá otro triángulo. A este le vamos a llamar A, B, C, súper original. Y el otro D, E y F. ¿Ya? Ahí tenemos dos triángulos. Entonces supongamos que vamos a decir que los siguientes criterios de congruencia. Si el triángulo ABC, vamos a decir que es congruente. Congruente se hace con ese símbolo. No sé si lo han visto al principio de la PSU o de los ensayos que aparecen un montón de símbolos y entre ellos está ese de ahí, que son un igual con una colita de chancho arriba. Ese es el de congruencia. Entonces va a ser congruente con el triángulo DEF, ¿ya? Siempre y cuando vamos a tener varios criterios. Entonces vamos a poner criterio 1. Si los tres lados del triángulo miden lo mismo, a ese criterio se le llama lado, lado, lado. Y hay que tener mucho ojo porque si yo estoy llamando al triángulo 1, por ejemplo, ABC, y si digo que es congruente con el triángulo DEF, quiero que pongan harta atención acá, los lados que son, y digo que todos los tres lados son iguales, entonces el lado AB, el lado que está aquí, tiene que ser igual con el DE, lo vamos a marcar así mejor. Si ese ABC es congruente con DEF, el lado AB es congruente con DE, ¿ya? Les vamos a hacer una rayita. Después el lado BC es congruente con el lado EF, entonces vamos a tener BC, le hago dos rayitas congruente con EF. Ayuda mucho en geometría hacer rayitas para indicar qué trazos son iguales con otros.
Si tengo una rayita acá es porque es igual con el que tiene una rayita. Si dibujara una rayita acá significaría que AB es igual con DF, por ejemplo. ¿Ya? Y bueno, obviamente, como aquí me indica que el criterio LLL o lado, 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 significa que los tres lados son congruentes, entonces el trazo AC va a ser congruente con DF. ¿Ya? Y si los tres lados entonces son congruentes, ambos triángulos son congruentes. Vamos al segundo criterio. El segundo criterio dice que para que sean congruentes tiene que haber un lado, un ángulo y un lado. Entonces si tenemos acá un triángulo y luego otro, le vamos a poner los mismos nombres, B, C. Les voy a dar este solamente como ejemplo y luego les voy a nombrar nomás los otros criterios porque se supone que ustedes igual tienen que estudiarlo en sus casas. ¿Ya? Ahí tengo los dos triángulos. Entonces el criterio lado, ángulo, lado significa que yo voy a tener, por ejemplo, este lado congruente con ese. Luego este ángulo va a tener la misma medida que este ángulo de acá. Tiene que ser lado, el ángulo que sigue, y inmediatamente el lado siguiente. Si se fijan es lado, ángulo, lado. Claro, tiene que ser el ángulo que está entre los lados, efectivamente. Entonces, si ocurre eso, los triángulos son congruentes. Y les voy a nombrar solamente el tercer criterio y el cuarto. El tercer criterio tiene que ser un ángulo, el lado que está entre los ángulos y el ángulo siguiente, ¿ya? Es el criterio ALA, ángulo, lado, ángulo. ¿Cómo sé qué lado es? Porque me fijo acá, en el nombre del triángulo, si dice ABC, o me van a dar, por ejemplo, la medida. El 4 es medio confuso, todavía no he puesto el 4, pero el 4 es lado, lado, ángulo. ¿Ya? Fíjense, por ejemplo, aquí, si tengo lado, lado, ángulo, me fijo, tengo un lado, el lado que le sigue y el ángulo que sigue. ¿Ya? Lado, lado, ángulo. Y así voy construyendo los criterios de semejanza, de congruencia. Entonces la idea es que ahora que recordamos un poco los criterios de congruencia y luego igual los vamos a ir viendo a medida que hagamos ejercicios, vamos a avanzar entonces con el primer ejercicio de congruencia, que está acá. Salió medio borroso ahí, pero se entiende. El ejercicio dice, el ángulo, ángulo no, porque si yo tengo ángulo, ángulo, ya pues vamos a bajar acá, aquí. El criterio ángulo-ángulo es solo de semejanza, no de congruencia. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un triángulo muy grande y otro más pequeñito y puede que ambos tengan los mismos ángulos. Por ejemplo, ahí. Tienen dos ángulos iguales, pero uno es más grande que el otro. ¿Ya? El criterio ángulo-ángulo es solamente para la semejanza, que son preguntas que son ejercicios. La semejanza es cuando tenemos figuras que son proporcionales, no con la misma medida, ¿ya? Solamente la misma medida va a ser congruencia. En este caso, esos dos triángulos que están ahí son semejantes, no son congruentes. Por eso que el criterio ángulo-ángulo es solamente de semejanza. Ahí. Ya, ahora sí, vamos al primer ejercicio. Ahí se ve mejor. ¿Ya? Vamos al primero. Dice, en la figura 3... los triángulos PTR, vamos a ver aquí, ese es el PTR, y el triángulo SBQ, dice son congruentes. La pregunta es, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son siempre verdaderas? Sí, efectivamente los triángulos semejantes tienen la misma medida de ángulos, ¿ya? Pero las medidas son diferentes en los semejantes porque es como que uno es la ampliación del otro, ¿ya? Son proporcionales. En cambio ahora estamos viendo solamente congruencia, que es cuando las medidas son las mismas. Y acá en el ejercicio tenemos dos triángulos que se construyen a partir de esta, si se fijan acá hay una recta SP, y dice que ambos triángulos son congruentes, ¿ya? Entonces hay que ver cuál de las afirmaciones son correctas. Vamos a analizar la primera, dice que el trazo TR, que es el que está acá, es paralelo a BQ que está
por acá. Entonces, ¿cómo podemos saber si son paralelos? Nos vamos acá. Fíjense en lo siguiente. Tenemos que este ángulo alfa se repite a este lado. Este ángulo gamma se repite acá en el vértice B. Y como ambos triángulos son congruentes, además de las mismas medidas, tienen los mismos ángulos. Por lo tanto, vamos a llamar a este, por ejemplo, beta. Y a este también beta. Entonces la pregunta es que si TR es paralela con QB. Hagamos una extensión entonces de TR para ver. Ahí vamos a hacer está media chueca mi línea, pero la idea es que ustedes lo copien en un cuaderno y les quede más derechito. Fíjense en lo que se forma aquí. Si hiciéramos la extensión de ambas líneas, ¿ya? Si proyectamos, claro, ambas líneas, se fijan que acá SP sería una secante de ambas rectas. Y al tirar una secante entre ambas rectas, estos angulitos que están aquí, ¿ya? Si ustedes recuerdan, se llaman alternos internos porque son iguales. Y esos alternos internos son iguales cuando tenemos paralelas. ¿Ya? Sin pelear, por favor, pongan atención acá. ¿Cómo se forma este ángulo beta igual hasta acá, que son opuestos por esta secante? ¿Ya? Podemos decir que entonces TR efectivamente es paralela a BQ. Por lo tanto, el primero es correcto. Como el primero es correcto, podemos eliminar inmediatamente de las alternativas. La B, podemos eliminar esa. Y tendríamos que ver entre la A, la D y la E. Ya. Claro, aquí tenemos esta secante que es la base, podríamos decir, de ambos triángulos. Ahora tenemos que ver si la recta PT es paralela con SB. Tenemos por acá PT con SB. Entonces vamos a hacer las extensiones de estas rectas para por ahí y por acá. Y si se fijan ocurre lo mismo. Tenemos acá, ahí la extensión por acá, por allá, y nos queda alfa, nos queda como un ángulo alterno interno. ¿Ya? Como es alfa, este ángulo de acá es igual a este de acá, podemos decir que TP es paralela a SB. Y aquí ya podemos borrar esa de allá. Y si se fijan, si viéramos el criterio 3, ¿ya? Tendríamos RQB, que le llamamos beta, dice que es igual, o sea, es congruente, perdón, al ángulo RPT, que sería acá. Y eso no siempre es cierto, porque perfectamente beta puede ser distinto que alfa. Por lo tanto, este criterio efectivamente no siempre es verdadero. ¿Ya? Por lo tanto, la alternativa correcta en este caso era la alternativa D. Solamente la 1 y la 2. ¿Ya? Así que vamos a avanzar con el siguiente ejercicio. Vamos a ver acá. Aquí, a ver, ahí. Por ahí. Tenemos en el siguiente ejercicio. Dice, en el triángulo ABC, dice que es isósceles de base AB. Y la circunferencia del centro C, acá está, tenemos circunferencia del centro C y radio R. ¿Ya? Aquí no está marcado, pero en el fondo el trazo CD sería igual a R. Después dice que intersecta los lados del triángulo en el punto D y en el punto E, como se muestra en la figura 8. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Vamos a revisar una por una. ¿Ya? No es complicado circunferencia, pero tienen que hacer harto ejercicio. Dice, el triángulo, la número 1, dice el triángulo ABD, tenemos acá el triángulo ABD, este que está aquí. Vamos a, ahí, ese triángulo ABD. Dice que es congruente con el triángulo ADC, el triángulo ADC, ¿ya? Con este que está acá. Vamos a poner a prueba esto con un simple dibujo. Por ejemplo, yo voy a hacer esta circunferencia, porque no me dicen, por ejemplo, acá si esta circunferencia está en el punto medio del triángulo, no me da mayor información, entonces yo perfectamente podría exagerar
el dibujo. Y podría ser una circunferencia, por ejemplo, ahí. Me queda ahí. Y vamos a tirar acá. Me queda... Ya no soy experta en dibujo derecho, pero si se fijan, no, me quedo muy... Pero vamos a hacer de nuevo mejor el dibujo para que quede más claro. Ya, ahí sí. Ya, vamos a hacer aquí entonces el triángulo. Y vamos a poner esta circunferencia bien abajo. Ya, como no nos dicen si esa circunferencia corta al medio, yo la voy a ubicar un poco más abajo. No, en Paint igual me manejo un poco más, que este programa es diferente. Pero no importa, ya, tenemos acá y aquí vamos a trazar este triángulo de acá y acá se forma el otro. Ahí lo hicimos mucho más exagerado. Y teníamos acá el lado A, B, D, C. Entonces me decían el triángulo ABD, ese que se forma aquí, vamos a ponerlo con otro color. Ese triangulito de aquí, me dicen que es congruente con ADC, el triángulo ADC. Si se fijan, vamos a ponerlo de otro color, es congruente con el triángulo ADC, sería ese de ahí. Ya, entonces exagerando mi dibujo, inmediatamente nos damos cuenta que no son congruentes, ¿cierto? Nos quedó el triangulito verde mucho más grande que el triángulo azul. Y si bien nosotros exageramos el dibujo con respecto al original, la idea es que las afirmaciones que nos dan aquí sean siempre verdaderas. Entonces, como acá lo hicimos mucho más grande y exagerado y ya encontramos por lo menos un dibujo en el cual no se cumple, podemos decir que la número 1 no es respuesta correcta. ¿Ya? Entonces esa no nos sirve. Vamos a ver la número 2. Y como no nos sirve la primera, vamos a eliminar inmediatamente la A, la C y la E. ¿Perfecto? Ya. Vamos a ver ahora, me preguntan por el triángulo ABE, que es el que está acá. Vamos a tener el triángulo ABE. Dice que si es congruente con BAD. BAD. Entonces, fíjense, tenemos, el primero es ABE, entonces vamos a marcar el trazo AB con una rayita. Después el trazo BE le vamos a poner 2 rayitas. BE es el que está acá, 2 rayitas. Y el que sería de E hacia la A le ponemos 3 rayitas. ¿Cierto? Y luego tenemos que analizar, vamos a ponerlo con otro color, las rayitas del otro triángulo. Sería del BAD, entonces BA tiene una rayita y fíjense que aquí ya coinciden, por lo menos en AB y BA ya coinciden en cuanto a la congruencia. Luego AD, tenemos el trazo AD que sería como esta parte en diagonal, sería las 2 rayitas. Como esta circunferencia tiene CD y CE son radios y este triángulo es isósceles, en el fondo a la parte de arriba de este triángulo, la circunferencia le quitó la misma parte a cada lado de este triángulo. A AC y a CB le quitó el mismo tramo. ¿Cierto? Como le quita el mismo tramo, podemos decir que AE es igual a BD. ¿Cierto? Porque este triángulo en un principio nos dicen que es isósceles. Y como son iguales estas diagonales de acá que se forman, yo le puse 2 rayitas acá, 2 acá, también van a ser congruentes. Por lo tanto, DB también es congruente. No sé si se entiende. Hay ángulos de 90 grados. ¿Dónde hay un ángulo de 90 grados? ¿Se entiende? Perfecto. ¿Ya? Lo que hay que fijarse no tan solo en las medidas. Claro, un radio con una tangente forman 90 grados efectivamente, pero no nos han dicho que sea una recta tangente, por lo tanto no lo podemos asumir.
¿Ya? Si nos dicen que es tangente, ahí sí podemos asumir. Muchas veces los dibujos nos engañan, así que hay que tratar de creerle lo más posible a los enunciados y asumir menos a través del dibujo. Si bien tenemos las mismas medidas con el ABE y BAD, hay que tener ojo a que estén bien nombrados, porque por ejemplo, si yo pusiera la B al medio y fuera el triángulo ABE con el ABD, ya están intercambiadas las letras, entonces no son congruentes porque tienen que estar en estricto orden de lados que sean correlativos. ¿Ya? Habíamos dicho entonces que esta corresponde. Y tendríamos que ver ahora la número 3. Algunos ya tienen la respuesta, pero vamos a ir con calma, cosa de que todos puedan entender el ejercicio. Dice que el triángulo ADC, vamos a tener ADC, que es el que está aquí arriba, lo vamos a pintar con amarillo. El triángulo ADC es congruente con BEC, BEC, el que está acá. Vamos a ponerlo con fucsia. Ahí. ¿Ya? Y por los mismos criterios, como teníamos que estos trazos de acá, ¿ya? Son dos rectas del triángulo isósceles, entonces son congruentes estas rectas de acá. Habíamos dicho también que esta era congruente con la de acá, y estos son radios, por lo tanto, si efectivamente estos dos triángulos que se forman acá son congruentes, ¿ya? Por lo tanto, la 3 también está correcta. Y la alternativa sería la letra D, como algunos ya le habían achuntado. ¿Es cierto? Bien. Vamos a revisar ahora. Acá tenemos otro ejercicio más. Tenemos, dice, vamos a centrar un poquito. Acá está, el siguiente ejercicio dice, si el triángulo ABC de la figura es equilátero de lado 2 y tenemos que la recta AD es congruente con DB, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas? Antes de responder, quisiera que se acordaran de lo siguiente. Si tenemos un triángulo equilátero y nosotros lanzamos esta recta, que por lo que me dice que el trazo AD es congruente con DB, o sea, este trazo es congruente con ese. En el fondo estamos tirando una recta que es CD, que va desde el vértice del triángulo equilátero y divide por la mitad a la base. Acuérdense que cuando yo tiraba una recta de este tipo en un triángulo equilátero, solo en el equilátero, y cuando tirábamos desde el vértice, por ejemplo, de un triángulo isósceles hacia la base, entonces esa recta iba a ser transversal de gravedad, bisectriz y también altura. ¿Ya? ¿Se acuerdan que iban a coincidir? Entonces, por ejemplo, vamos a analizar la alternativa, la 1. Dice que los triángulos ADC y BDC, el que está acá, BDC, son congruentes. Entonces, si se fijan, bueno, y acá podemos marcar inmediatamente lo de acá, ¿cierto? Como esto también es altura, aquí hay un ángulo de 90, aquí hay uno de 90. Entonces, el triángulo ADC va desde el extremo que mide este ángulo 60 grados, al que va 90, y luego a este de acá, porque además sería bisectriz, este ángulo mide 30. Entonces, va del de 60 al recto y al de 30. Y acá también lo nombran de buena forma. Primero del que mide 60, al que mide 90, al que mide 30 posteriormente. Sé que mide 60 porque es un triángulo equilátero, por lo tanto todos los ángulos dentro del triángulo miden 60 grados. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos todos los triángulos entonces todos los ángulos de acá miden 60, y como habíamos dicho en el triángulo equilátero, la recta que trazamos era bisectriz, era altura, transversal de gravedad y era mediatriz también. Por lo tanto, este ángulo de acá mide 30, ese 30, 60, 60, 90. ¿Ya? Y le pongo harto énfasis al tema de saber nombrar bien la congruencia, ¿ya?
Entonces el lado AD es congruente con el BD que tenemos acá. Entonces AD es congruente con BD, DC es congruente con DC, y son la misma de hecho, y CB es congruente con CA. ¿Ya? Es importante mantener el orden. Perfecto. Bueno, y antes de seguir con la siguiente parte del ejercicio, les Dicen que quiero usted es un recordar gran lo asesor. siguiente. Cuénteme. ¿Qué le parece la primera universidad chilena en acreditar su calidad en Estados Unidos? Acá está, ahora sí. Les quiero recordar que tienen que comenzar desde ya a programar su futuro y crear redes que les ayuden en el camino profesional. Tienen que conocer Ingeniería Civil en Computación e Informática, sede Santiago, donde encontrarás todo para lograrlo. Entra a umayor.cl e infórmate de lo necesario. ¿Ya? Es súper importante. Volvamos entonces luego de saludar a la Universidad Mayor, volvamos con el ejercicio. Ya, habíamos determinado entonces que los triángulos ADC y BDC son congruentes. Por lo tanto, la alternativa 1 me sirve, inmediatamente elimino la letra B, elimino la letra D, ¿cierto? Porque la 1 sí me sirve. Luego dice que la número 2, el ángulo ACD mide 30. Tenemos el ACD. Y ya lo habíamos respondido porque habíamos dicho que toda recta que lancemos desde el vértice hasta la base de un triángulo equilátero, si corta por la mitad, esa era la transversal. Pero además de transversal va a ser bisectriz y además altura. Por lo tanto, al ser bisectriz, sabemos que ese ángulo mide 30. Por lo tanto, la número 2 también nos sirve y eliminamos la alternativa A. Y vamos a revisar la tercera alternativa, que dice que el trazo CD mide 3 raíz de 2. En el enunciado nos dicen que este triángulo, además de ser equilátero, su lado mide 2, ¿cierto? Si aquí yo tiré esta recta que divide por la mitad, esto de acá mide 1, ¿cierto? Y bueno, podríamos sacar por Pitágoras cuánto mide este trazo. Le vamos a poner X. Por Pitágoras teníamos que la suma de los catetos al cuadrado era igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿cierto? Es decir, 1 al cuadrado más X al cuadrado es igual a 2 al cuadrado. No, al cuadrado, no elevado a 4. Ahí sí. Este 1 al cuadrado todos saben que es 1. Lo pasamos restando al otro lado. Entonces me queda X cuadrado igual a 2 al cuadrado menos 1. 2 al cuadrado ustedes saben que es 4 menos 1 me da igual a 3. Por lo tanto, X cuadrado va a ser igual a 3 y X va a ser raíz de 3. ¿Ya? Por lo tanto, la alternativa 3 no corresponde. Quizás algunos se habrán confundido porque la mayoría sabe que la altura en un triángulo equilátero, ¿ya? Si el lado mide A, la altura va a ser A raíz de 3 dividido 2. ¿Ya? Y a lo mejor por eso alguno podría haber creído que la alternativa 3 sí servía. Pero recordando que este lado mide 2, si reemplazamos acá el A por un 2, me queda que la altura en este triángulo es raíz de 3. ¿Ya? Por lo tanto, la alternativa correcta era solo la 1 y la alternativa número 2. ¿Ya? Perfecto, espero que haya quedado claro. Vamos a ir ahora a lo siguiente. Es hora de que revisemos esta pregunta, ¿ya? Y efectivamente esta va a ser nuestra pregunta desafío. Ya, vamos a tener acá. Los vamos a dejar entonces en la pregunta desafío. Vamos a un pequeño recreo mientras ustedes
intentan hacer el ejercicio.
hemos vuelto entonces. Espero que hayan podido solucionar un poco. ¿Se escucha? Ya. Esta pregunta ha salido en otros ensayos, al menos yo lo he visto antes. ¿Ya? Vamos a ir haciéndolo de a poco porque efectivamente hay hartas cosas que hacer en este ejercicio. Y efectivamente aparecen muchas dudas en este ejercicio. Ya, vamos a... Ya, lo primero, dice, la figura que tenemos acá, aparece que ABCD es un cuadrado de lado 10. ¿Ya? Como me dicen que es un cuadrado de lado 10, yo automáticamente sé que, por ejemplo, AH vale 8. Vamos acá sí. ¿Ya? AH vale 8, acá. Este vale 8. Acá, por ejemplo, también vale 8. Si BF vale 6, CF mide 4 y AE 4. ¿Ya? Eso inmediatamente con la información que me están dando. Luego dice que se ha inscrito el trapecio isósceles EFGH, que aparece acá. Y nuevamente, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Si se fijan, todas las preguntas que hemos hecho hasta ahora son del mismo estilo, en donde tenemos que escoger entre varias opciones cuáles son correctas. ¿Ya? Generalmente los ejercicios de congruencia son de esta forma. Vamos a ver la número 1, que dice que el área del EFGH es 48. Entonces vamos a tratar de sacar el área de este trapecio isósceles. Vi que varios por ahí tenían la duda de cómo se sacaba el área del trapecio isósceles. Si se acuerdan, en los cuadrados, en los rectángulos, el área se saca como base por altura. En el trapecio isósceles lo que hacemos, como tenemos dos bases, lo primero que hacemos es un promedio de las dos bases. Entonces vamos a tener que el área del trapecio, lo voy a anotar acá, el área del trapecio va a ser la base 1 por la altura, más la altura, base 1 más la base 2 dividido 2, y ahí tenemos un promedio entre ambas bases, pero solamente tenemos la base con esta ecuación, por lo tanto a esto hay que multiplicarlo por la altura y ahí tenemos el área de la base, o sea, el área del trapecio isósceles, ¿ya? Entonces se hace primero un promedio entre ambas bases y luego se multiplica por la altura. Lo primero va a ser sacar cuánto mide cada base, ¿ya? Tenemos acá, este lado BF mide 6, este también mide 6. Por Pitágoras podemos sacar este trazo que es EF, pero si no lo quieren sacar por Pitágoras, como acá tenemos que este es un cuadrado y acá se hace el EBF, un triángulo rectángulo, pero además de ser triángulo rectángulo, es triángulo rectángulo isósceles, porque ambos catetos miden lo mismo, ¿ya? Y es como cuando tenemos la diagonal de un cuadrado. ¿Se acuerdan cómo es la diagonal de un cuadrado? La diagonal de un cuadrado, vamos a anotar acá, por ejemplo. Ya, la diagonal de un cuadrado del lado A, vamos a poner aquí esto mide A. Y la diagonal va a ser A raíz de 2. ¿Ya? Que es lo mismo que aquí tengamos un triángulo rectángulo isósceles. ¿Ya? Por lo tanto, para no tener que estar sacando Pitágoras, mejor nos aprendemos esto y no tenemos que sacar Pitágoras a cada rato. Por lo tanto, el trazo EF, o la base mayor de este trapecio isósceles, va a medir 6 raíz de 2. Bajo la misma lógica, la base menor de este trapecio isósceles va a medir 2 raíz de 2. ¿Ya? Entonces podemos sacar inmediatamente la semisuma o el promedio entre ambas bases, porque vamos a tener, vamos a anotarlo por acá, tenemos 2 raíz de 2 más 6 raíz de 2, todo esto dividido 2, y por la altura, que todavía no sabemos cuál es, pero si sumamos acá me queda 6 más 2 son 8 raíz de 2 partido 2. Si lo simplifico, me queda, y aquí, por la altura, me queda 4 raíz de 2 por la altura. Y ahora me falta determinar cuánto vale esa altura, que probablemente puede que sea una de las cosas más complicadas de
este ejercicio. Pero fíjense lo siguiente, como esto es un trapecio isósceles, yo voy a tirar aquí la otra altura. Ahí me quedó casi un poco más derecha que la recta que había hecho antes. Este 2 raíz de 2, al tirar la otra altura, se repite acá. Vamos a poner aquí una letra K. Entonces, este trazo JK mide 2 raíz de 2. Si este trazo JK mide 2 raíz de 2 y este es un trapecio isósceles, el trazo EJ tiene que medir lo mismo que KF. ¿Cierto? No, la parte de abajo, fíjense que yo tengo que sumar en total, tengo que sumar 4 raíz de 2. O sea, perdón, tengo que sumar 6 raíz de 2. Si a 6 raíz de 2 le resto 2 raíz de 2, ¿cuánto me queda? No, tengo 6 raíz de 2 y le resto 2 raíz de 2. No, me quedan 4. Me quedan 4 raíz de 2. Y ese 4 raíz de 2, claro, lo tengo que dividir en 2 tramos que miden lo mismo. Entonces, cada trocito acá, EJ y KF mide cada uno 2 raíz de 2. ¿Ya? Así tenemos 2 raíz de 2 más 2 raíz de 2 más 2 raíz de 2 suman 6 raíz de 2. Entonces tenemos ya este trazo, EJ, que es 2 raíz de 2. Y tenemos acá, podemos sacar esta diagonal con esta información de acá, porque tenemos que HA mide 8 y AE mide 4. Si utilizamos Pitágoras, esta diagonal sería equivalente a, ¿ya? Si no lo recuerdan, vamos a sacarlo de acá. Tenemos el cateto HA al cuadrado, que mide 8, sería 64. Le sumamos el cateto AE, que mide 4, pero al cuadrado sería 16. Luego esto va a ser igual al trazo HE al cuadrado. 64 más 16 nos da un total de, si sumamos acá, nos da un total de 80, ¿no? Perfecto. Igual a HE al cuadrado. Y si sacamos la raíz de 80, ¿cuánto les da? Ya, rápidamente, ¿cuánto les da la raíz de 80? Perfecto, 4 raíz de 5. Lo vamos a dejar como raíz, ¿ya? 4 raíz de 5. HE. Entonces esto mide 4 raíz de 5. Ahora tenemos esta diagonal que mide 4 raíz de 5 y esta trozo de acá que mide 2 raíz de 2, y con esta información podemos sacar recién la altura, porque vamos a tener la diagonal del triángulo rectángulo que se forma acá y un cateto. Entonces podemos poner 4 raíz de 5 al cuadrado. A ver, ¿por qué 4 raíz de 5? Vamos a dividir el 80, lo podemos escribir como 16 por 5. Vamos a ponerlo acá. Vamos a sacar raíz. ¿Ya? Sería 16 por 5. Es igual a 80. Y claro, el 4 es raíz de 16, por lo tanto sale el 4 hacia afuera y me queda adentro de la raíz el número 5. ¿Ya? Perfecto. Y ahora vamos a, entonces, tenemos la diagonal, tenemos este cateto, vamos a sacar el trazo HJ, que es la altura. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos? Vamos a tener el trazo HE al cuadrado, o sea, el 4 raíz de 5 al cuadrado. Si le restamos el cateto al cuadrado que tenemos ahí, o sea, 2 raíz de 2 al cuadrado, me daría el trazo HJ al cuadrado. Rápidamente, si tenemos una potencia acá, vamos a elevar el 4 y la raíz de 5. Entonces me daría esto 16 por 5. ¿Cierto? Luego tendría acá el 2 raíz de 2 al cuadrado, sería 4 por 2. 16 por 5 ya lo habíamos sacado, era 80. Y acá le estoy restando un 4 por 2, que sería 8. Esto es igual a 72
y sería igual a HJ al cuadrado. No se ve, vamos a correr. Sí, vamos ahí y vamos a sacar vamos a... Ahí sí. ¿Ahí se ve? Ya. Entonces tenemos 72. ¿Cómo podemos escribir 72 entonces? La raíz de 72 es... Si queremos sacar HJ, tenemos que sacar la raíz de 72. ¿Ya? ¿Y cuál es la raíz de 72? Quiero que me ayuden. 6 raíz de 2, ¿cierto? Lo podríamos escribir 72 como 36 por 2, ¿cierto? 36 por 2. Y la raíz de 36 es 6. Ya, entonces teníamos por acá, habíamos sacado por acá, habíamos sacado la medida de esto, ¿cierto? Habíamos sacado que, acá está. Aquí estábamos sacando el área, teníamos 4 raíz de 2, era el promedio entre ambas bases y teníamos que multiplicarlo por h. H, que es esta altura, ¿ya? La altura HJ, que es la que estábamos sacando, nos dio 6 raíz de 2. Por lo tanto, si multiplicamos 4 raíz de 2 por 6 raíz de 2, me queda 4 por 6 son 24 y raíz de 2 por raíz de 2 es 2. Y 24 por 2 es igual a 48. ¿Ya? Entonces la 1 estaba correcta. ¿Ya? Es largo, pero al hacer la primera parte nos ayuda a responder las dos siguientes. ¿Ya? Sí, es tremenda vuelta y todo eso para solamente la 1, pero con esto ya tenemos la 2 y la 3 casi hecha. La idea es que esto sea una pregunta de desafío, así que está bien que sea así de largo. Ya, eso es la primera parte, claro, efectivamente. Y eso es la idea de una pregunta de desafío, en el fondo que les cuesta un poquito, ¿no? Ya, vamos a ver la segunda. Dice que si sacáramos también es otra opción. ¿Ya? Pero la idea era que probáramos, porque aquí teníamos varias cosas, podíamos ver el área del trapecio isósceles, recordar un poco de Pitágoras, ver el tema de raíces. ¿Ya? La otra opción, que si estaban muy complicados, podían calcular el área del cuadrado y restarle el de ese triángulo 2 veces los triángulos que tenemos acá y el de acá. De todas formas era harto trabajo, porque ya a calcular cada uno de los triángulos, recuerden que es base por altura dividido 2, igual era harto trabajo cualquiera de las dos formas, ¿ya? Pero la idea era recordar también, por ejemplo, cómo se saca el área del trapecio, y que en el fondo la idea de esta clase es trabajar y aprender matemáticas, ¿ya? Por eso que también dimos una vuelta para recordar esos contenidos. La número 2 dice que el triángulo AEH es congruente con CFG. Si se fijan, desde A hasta E tenemos el tramo que mide 4. De C hasta F tenemos el tramo que mide 4. Luego de E hasta H tenemos esa diagonal del trapezoide, o sea, del trapecio. De F hasta G también tenemos la diagonal del trapecio, y como es isósceles, S mide lo mismo que S. Y luego teníamos de H hasta A, teníamos el trazo que mide 8, y de G hasta C el tramo que mide 8. Por lo tanto, efectivamente, son congruentes. Y vamos a ver la última, la 3. Dice que HJ, esta que sacamos acá, que medía 6 raíz de 2, HJ dice que es igual a EF. EF está acá. ¿Y mide lo mismo? Sí, porque habíamos dicho anteriormente que EF mide 6 raíz de 2. Ahora, si se fijan, aunque hubiesen hecho la manera más corta de sacar el cuadrado y luego restarle estos triangulitos que están aquí, de todas formas había que sí o sí llegar a sacar esta altura.
Por lo tanto, si hubiesen hecho el camino más corto, después habrían tenido que, de todas formas, hacer el mismo, habrían tenido que hacer el mismo desarrollo para obtener la altura, ¿ya? Por lo tanto, al haberlo hecho de la primera forma, nos permitió poder contestar la 2 y la 3 de forma más rápida. Entonces, acá nos dio que efectivamente es correcto. Por lo tanto, y finalmente, alternativa correcta para este ejercicio es la letra E. ¿Ya? Este ejercicio lo saqué de un ensayo de EMRA, así que por algo debe aparecer en este tipo de ensayos, ¿ya? Y no es primera vez que lo veo en un ensayo, por lo tanto, alguna importancia mayor debe tener. Vamos al siguiente ejercicio. Ya. Dice el siguiente ejercicio. Vamos a... Ahí tenemos. Dice. A ver. Ahí sí. Dice, en el cuadrado de la figura 5, si el triángulo DPA, vamos a tener acá el triángulo DPA, este de acá, si es congruente con CPB, ¿ya? En el fondo, si estos dos son congruentes, dice, entonces se puede concluir que el triángulo APB es siempre, y tenemos varias opciones, rectángulo, isósceles rectángulo, isósceles obtusángulo, equilátero. ¿Ya? Entonces, fíjense acá, este es un cuadrado. ¿Qué me indica que sea cuadrado? ¿Ya? Yo voy a tener acá dos triángulos que son congruentes. ¿Ya? Significa que voy a tener acá, si tengo el lado DP, A, este ángulo de aquí va a ser congruente con este de acá, ¿cierto? Y después voy a tener este de acá, va a ser congruente con este de acá y ese con ese, ¿cierto? Por congruencia tenemos que los ángulos van a ser iguales. ¿De dónde sale que es rectángulo? Estamos viendo, vamos a ver de dónde sale que esto es rectángulo. A ver, acá tenemos el cuadrado, entonces me dicen que estos dos triángulos son congruentes. Y al ser congruente, y esto es un cuadrado, ¿cierto? No necesariamente vamos a tener que estas líneas de acá, primera aclaración, no necesariamente vamos a tener que estas líneas son es una diagonal, ¿ya? De hecho, aquí en el dibujo se ve como que están un poco quebradas. No es la recta AC, es la recta AP y PC, ¿ya? A ver, tenemos, vamos a revisar los ángulos. Tenemos DP, no, está bien. En el fondo el ángulo que está en D es congruente con el ángulo que está en C. El ángulo que está en P es congruente con el ángulo que está en P al otro lado, y el ángulo que está en A es congruente con el ángulo que está en B. ¿Ya? Ahí están bien los ángulos. Pero si se fijan, el lado AP o PA es congruente con el lado PB, con este. Ahí ya tenemos una cosa, ¿cierto? Porque estamos viendo el triángulo APB. Con esto tenemos que, al tener esto, ya tenemos que por lo menos este triángulo es isósceles. Por lo menos es isósceles, pero vamos a seguir viendo. Puede ser obtusángulo si está dentro de un cuadrado. ¿Ya? La respuesta es no, porque no vamos a poder tener un ángulo mayor que 90 grados. En el peor de los casos, si esto fuera una recta, la recta AC, al tirar las dos diagonales nos daría un ángulo recto. ¿Ya? Pero no siempre, porque aquí incluso si se fijan en el mismo dibujo no aparece recta la línea, y la idea es ver alguna condición que sea siempre. ¿Ya? No, eso de que sea recto el ángulo es solo si es que, porque como esto es un cuadrado, va a ser recto siempre y cuando, claro, a mí no me queda muy derecha, ya vamos a practicar eso.
Si yo tiro las diagonales, ustedes saben que las diagonales en un cuadrado son bisectrices. Por lo tanto, aquí me queda un ángulo de 45, 45 y aquí se forma un ángulo de 90. En el caso de acá también, 45, 45, 90. Pero eso es cuando la recta que yo tiro es efectivamente una diagonal. Pero en este ejercicio no me están asegurando que sea una diagonal. Por lo tanto, por ejemplo, fíjense qué pasa si yo pongo un punto acá y tiro ahí una recta, ahí otra y ahí. Claro, aquí está súper exagerado el dibujo, pero estos dos triángulos son congruentes, pero estos ángulos claramente no son rectos. ¿Ya? Cuesta un poco dibujar con este lápiz, así que... ¿ya? Pero se entiende la idea. Esto es arte abstracto. ¿Ya? Pero se entiende la idea, que al no ser o no tener la seguridad o la certeza de que el trazo AC sea una recta, no podemos concluir que el ángulo de acá sea recto. ¿Ya? Y como esto es un cuadrado, este ángulo que está aquí, el PAB, sí o sí va a medir menos de 90 grados. Por lo tanto, ni por ni este ángulo, ni el de acá, ninguno va a medir 90 grados. Este podría medir 90 grados solo si tuviéramos la certeza de que esta es una diagonal. Pero como no lo aseguran, no va a ser siempre verdadero. Por lo tanto, no va a ser ni rectángulo, ni isósceles rectángulo. Y equilátero, solo si es que estas rectas de acá midieran lo de acá. Entonces no lo podemos asegurar porque podrían perfectamente medir diferente que la base. De hecho, si fuera, por ejemplo, en el caso de que tuviéramos una recta, ¿ya? Una diagonal, ahí claramente no serían estos lados igual a la base. Por lo tanto, no podemos asegurar que siempre pueda ser equilátero. Entonces, descartando las otras alternativas, lo que sí podemos asegurar que siempre que tengamos estas rectas acá y formemos dos triángulos congruentes, el que nos va a quedar aquí sí o sí va a ser isósceles, ¿ya? Debido a la congruencia que tienen los otros dos triángulos, ¿ya? Por lo tanto, la alternativa correcta es la C. Vamos a ir rápidamente entonces al siguiente ejercicio. ¿Ya? Estas son preguntas rápidas. Dice, dos triángulos son congruentes cuando ellos tienen, alternativa A, los tres pares de ángulos correspondientes iguales. Letra B, los tres pares de lados correspondientes iguales. C, el mismo perímetro de la misma forma e la misma área. Vamos una por una, ya aclarando dudas. Dice, los tres pares de ángulos correspondientes iguales. Yo les dije anteriormente que no bastaba con que tuvieran los tres ángulos iguales, porque podían tener perfectamente los tres ángulos iguales, pero ser de diferente tamaño. Ya esto les llamamos triángulos semejantes, ¿ya? Son proporcionales, tienen los mismos ángulos, pero no la misma medida, por lo tanto, esa no es. Después tenemos los tres pares de lados correspondientes iguales. De hecho, de eso se trata la congruencia, ¿ya? Que tengan los tres lados correspondientes de la misma medida. ¿El mismo perímetro? No, el perímetro no nos va a asegurar, bueno, ya sabemos que la B es la correcta, pero que tengan la misma forma no nos va a asegurar tampoco, porque puede ser también uno más grande que el otro y tener la misma forma. Y el área tampoco nos dice lo mismo, porque incluso podemos tener un cuadrado que tenga la misma área que un triángulo y no van a ser congruentes. ¿Ya? Esa era una pregunta un poco para contrarrestar la pregunta larga de desafío. Vamos al siguiente ejercicio. Ahí. Ya, en este ejercicio es un poco diferente. Dice que tenemos un cuadrado ABCD del lado A y se ha dividido 9 cuadrados congruentes entre sí. Significa que acá tenemos, ¿ya?, cuadraditos de la misma medida. Dice cómo se muestra en la figura. El área, hay que sacar entonces en este ejercicio el área del cuadrado PQRS. Este ejercicio es algo distinto a lo que hemos hecho hasta ahora, y la idea de este ejercicio es que juguemos un poco con la figura y tratemos de dividir trazos y de poder formar otro tipo de cosas. La idea es que hay que tener un poco de imaginación para hacer fácil este ejercicio. Habíamos dicho que
Ya, este cuadrado tiene lado A, por lo tanto, cada cuadradito más pequeño tiene lado A tercios, ¿cierto? Porque dividimos acá en cuadraditos iguales. Si se fijan, si yo quisiera sacar el área de este cuadradito que está acá, todos saben que es el lado al cuadrado. Ese cuadrado tendría área A cuadrado dividido 9, ¿cierto? A tercios, ¿por qué? Porque me dice que todo este cuadrado ABCD, todo tiene lado A. Y como dividimos acá en cuadraditos más pequeños, cada uno tiene lado A tercios, porque dividimos por 3 el lado. Ahora sí se entiende. Perfecto. Entonces, como cada cuadradito más pequeño tiene lado A tercio, el área de, por ejemplo, este que está aquí, sería A cuadrado partido 9. Y aquí podríamos jugar a lo siguiente. Podríamos, por ejemplo, si se fijan a este cuadrado de acá, yo le saqué un trozo. Y como estos cuadraditos de acá son congruentes, por ejemplo, yo podría, ese trozo que saqué acá, ¿ya? Este trocito que saqué acá, si se fijan, yo podría tomarlo y completar el cuadradito de aquí abajo. Ese. Entonces vamos a marcar con rojo el que quitamos y en azul el que vamos a agregar. Entonces nosotros quitamos este trocito de acá y lo agregamos abajo. Ahí ya tenemos otro A cuadrado dividido 9. Lo mismo vamos a hacer con este. Lo vamos a quitar y lo vamos a agregar aquí arriba, por ejemplo. ¿Cierto? Aquí queda más claro que el que quito, en el fondo lo podría haber agregado aquí arriba, era más fácil tal vez verlo que este es congruente con ese, porque tienen la misma base, tenemos un mismo ángulo, ¿cierto? Ese lado es igual a ese, en el fondo aquí está el criterio lado, lo vamos a poner con verde. Tenemos el criterio lado, ángulo. Tenemos aquí el lado, ángulo. ¿Ya? Entonces quitamos uno y lo agregamos en el otro lado. Habíamos dicho que lo íbamos a quitar de color rojo y lo agregamos de color azul. ¿Ya? Entonces al dejarlo así, vemos que acá, es que aquí la idea es no usar Pitágoras, la idea es que, claro, tiene muchos colores. La idea es no ocupar Pitágoras, tratar de usar un poco la imaginación o tratar de jugar con las figuras y ver que a veces no es necesario saberse las fórmulas para poder responder una respuesta. Entonces, si sacamos este rojo, ponemos este azul acá, aquí me queda otro cuadradito con área A cuadrado medios. Vamos a hacer lo mismo acá. Entonces vamos a quitarlo con rojo. Vamos a quitar este con rojo. Y vamos a agregar a este lado con azul. Y aquí tendríamos otro que mide A cuadrado dividido 9. ¿Y cuál me falta? Acá. Vamos a agregar acá este de acá, que sería el que quitamos al otro lado. Sería el que quitamos aquí. Y aquí se forma otro de área A cuadrado novenas. ¿Ya? Entonces, finalmente, ¿cuántos cuadraditos nos quedan? Si se fijan, nos queda 1, 2, 3, 4, 5. Nos quedan 5 cuadrados cuya área es A cuadrados dividido 9. Por lo tanto, la alternativa correcta era la letra B. ¿Ya? Y lo importante de este ejercicio es eso, que tratemos de comenzar desde ya, porque más adelante cuando ustedes vean área y perímetro, por ejemplo, van a tener que usar mucha imaginación y hacer este tipo de cosas, poder descomponer la figura, poder componerla en otro lado, y esto recuerden que lo pudimos hacer gracias a que estos triangulitos que se forman son congruentes. ¿Ya? A ver, aquí creo que hay una pregunta. Mariana tiene una pregunta, vamos a esperar a que
Haga la pregunta. Ya, mientras es sobre el área. Mariana tiene una pregunta sobre el área. Dice el área de los cuadriláteros. El área de los cuadriláteros siempre es la base por la altura. En el caso del cuadrado, la base del cuadrado es igual que la altura, por lo tanto es igual a cualquier lado al cuadrado. ¿Ya? Si tienes más dudas sobre áreas, te recomiendo que igual revises la página Puntaje Nacional porque ahí hay guías sobre área, perímetro. A ver, lo importante de que sea un cuadrado es que nos permite formar aquí estas congruencias. Si hubiese sido un rectángulo, tal vez nos habría quedado una figura no tan congruente. ¿Ya? Vamos a avanzar con la siguiente pregunta. ¿Ya? Les recomiendo que de todas formas vayan estudiando las guías de Puntaje Nacional. Y lo ideal es que se vayan adelantando en la clase. Antes de que toque una clase, vayan estudiando el material que corresponde. Yo creo que esta va a ser la última pregunta por el día de hoy. Sí, vamos a tratar de hacer esta en 5 minutos. Dice, la figura 21 está formada por dos triángulos rectángulos. ¿Ya? Son dos triángulos rectángulos. Y dice que AC mide 17 centímetros. Vamos a entrar aquí, 17. BD mide 15 centímetros. DE mide 8. Dice, se puede determinar el perímetro del triángulo de ADS, sería ADEC. Sí. Bueno, antes de empezar a ver estas dos alternativas, como esto de acá mide 8, sabemos fácilmente que CE mide 9, ¿cierto? Entonces, dice la alternativa 1, dice que los triángulos son congruentes. Si estos triángulos fueran congruentes, ¿ya? Y me están nombrando, bueno, no me están nombrando el orden de los triángulos, pero si fueran congruentes tendríamos que ver cuáles son los lados de congruencia. ¿Ya? Estamos viendo, si fueran congruentes, no sabemos si son congruentes, pero estamos viendo si nos sirve, ¿ya? ¿Basta con que sean solamente congruentes para poder determinar la medida de cada uno de los lados? Bueno, como este es un triángulo rectángulo, ¿ya? Si fueran congruentes, fíjense lo siguiente, que CB mide 17. Si fueran congruentes, ese lado tendría que ser igual a ese, ¿cierto? Y el CB tendría que ser congruente con DB, pero ya no lo son. ¿Por qué? Porque CB mide 17 y DB mide 15. La única opción sería que este de acá, pero ya inmediatamente, o que estuviera equivocado el ángulo recto. ¿Ya? AC mide 17. Ah, yo ahí me equivoqué, entonces este no es 17 y esto no. Aquí yo me equivoqué, entonces esto mide 17. Ahí sí, entonces. Si fueran congruentes, ahí sí, yo sabría que esto mide 17. Muchas gracias por la aclaración, ahí yo me equivoqué. Y este de acá mediría 8. Y esto de acá mediría, el trazo CE mediría 7. Ahí sí. Entonces, si ambos fueran congruentes, yo fácilmente podría sacar todas las medidas y podría sacar el perímetro de la figura. Por lo tanto, la 1 por sí sola sí nos sirve. Podemos borrar entonces la alternativa B y podemos borrar esta que dice ambas juntas porque la 1 ya por sí sola sirve. ¿Se requiere información adicional? No, porque ya sabemos que con la 1 basta. Y la número 2 dice que si se conoce la medida del segmento CE, si se conoce la medida del segmento CE, si supiéramos esta, ¿ya? Y no nos dicen que sean proporcionales, por lo tanto vamos a borrar lo que habíamos puesto. Uy, pasé a llevar el triángulo. Este no lo conocemos y este tampoco. Ahí. Vamos a... Ahí, ya. Entonces nos daban eso. Y si solamente nos dicen que
que se conoce la medida de ese segmento, ya, pongámosle estrella. Si conocemos ese segmento, en realidad no sabemos nada más porque no sabemos si realmente esta medida es lo mismo que esto de acá. Necesitaríamos mucho más información que esta para poder determinar si es que podemos sacar las medidas que nos faltan. Entonces, la número 2 en realidad nos entrega información insuficiente para poder resolver el problema, ¿ya? Y como ya habíamos visto que nos servía la 1 por sí sola y la 2 no nos entrega por sí sola información necesaria, tenemos que la alternativa correcta es la A, sería la 1 por sí sola. Y antes de terminar, ya les quiero recordar lo siguiente. La mención. Nico, la mención. Les quería recordar lo siguiente inmediatamente. Aquí se me perdió un poco la información, pero ya les voy a recordar. Perfecto. Aquí tengo entonces. Les voy a recordar que tienen que construir y diseñar su vida con una base sólida en el mejor entorno. Postulen arquitectura en la Universidad Mayor sede Temuco, donde podrán obtener las mejores herramientas para ser un excelente profesional. Averigua más sobre la carrera en umayor.cl. Y con esto entonces hemos finalizado ya la clase de hoy. Ah, claro, aquí antes de irse, sí. Si conocemos este lado de acá, claro, si conocemos, no, pero de todas formas me faltaría saber ese tramo de ahí. A ver, pero tenemos ese. Sí, tienen toda la razón, la 2 sí sirve. La 2 sí sirve porque, como me indican acá, muchas gracias a Darío, si conocemos este trazo de acá, fíjense, en el triángulo de abajo tenemos esta medida y tendríamos CB. Y como es un triángulo rectángulo con 2 medidas, podemos sacar ese con Pitágoras. Y en el de acá también tenemos esa medida y esta de acá, y ese lo podríamos sacar también con Pitágoras. Entonces, efectivamente, y gracias a Darío, tenemos que la alternativa correcta era la D. Se nos había ido ese pequeño detalle. Disculpen que no mire el chat, todavía estoy aprendiendo a mirar el chat y hacer 2 cosas a la vez. En realidad son como 3 o 4 a la vez, ¿ya? Pero gracias entonces por haber asistido a la clase de hoy. Los esperamos el próximo jueves. También voy a estar desde las 6:30 hasta las 8. Espero que estudien antes de la clase para que sea mucho más fácil seguir los ejercicios. Gracias entonces nuevamente por estar con nosotros y sigan con puntajenacional.cl.